¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a analizar el libro de René Spitz que se llama El primer año de vida del niño. Este libro va a tratar sobre la génesis, es decir, sobre el origen de las primeras relaciones objetales. Esto quiere decir, relación objetal, la relación que se va a ir formando entre el niño y la madre. René Spitz era un psicoanalista, es decir, su trabajo teórico es una continuación de la obra de Freud, se apoya en la obra de Freud, y en este libro él va a hacer un estudio empírico y va a sacar conclusiones teóricas muy interesantes a partir de ese estudio. Decía que Spitz es un psicoanalista y se basa en Freud, y Freud ya en varios de sus textos propone pensar al recién nacido como un ser en estado de indefensión, prematurez y desamparo. El niño o la niña recién nacido tiene incapacidad para mantenerse vivo por sus propios medios. No puede, a diferencia de otras especies animales, vivir y sobrevivir y autosustentarse desde el momento del nacimiento. No es como otras especies que al nacer ya pueden caminar a los pocos minutos, no, sino que hay todo un proceso de maduración del sistema nervioso central, de mielinización del cerebro, etcétera, que se da luego del nacimiento, y por lo tanto el niño y la niña al nacer es incapaz de mantenerse con vida por sí mismo. Es por esto que durante todo ese primer año de vida hay un cambio en la relación del niño con la madre en relación al momento anterior, que era el del embarazo. Durante el primer año se pasa de una relación fisiológica en relación al útero a una relación psicológica, donde la madre tiene que hacer las veces de un intérprete, tiene que interpretar la conducta, el llanto, los pedidos de su bebé, porque no puede comunicarse. Entonces hay todo un proceso de interpretación. La cultura brinda herramientas para interpretar el llanto del niño. Eso está llorando por hambre, está llorando por sueño, está llorando porque hay que cambiarlo, etc. Decíamos que el objeto de estudio de este libro son las primeras relaciones objetales, es decir, la relación que se da entre la madre y el hijo. Una relación objetal implica un sujeto, que en este caso es el recién nacido, y el objeto con el cual se va a vincular ese sujeto, que en este caso es la madre. En psicoanálisis se habla así: sujeto y el objeto de esa relación. No significa que la madre sea un objeto, sino es el modo psicoanalítico de conceptualizar la cuestión. La madre va a ser el objeto que satisface muchas de las necesidades del niño. En ese sentido, objeto no significa que la madre deje de ser un sujeto. Entonces, para estudiar cómo se va a dar esta relación entre el recién nacido y la madre, tenemos que estudiar previamente cómo es el psiquismo del recién nacido. Estamos acostumbrados a pensar que siempre tenemos un yo, que es como está formado nuestro yo y tenemos una identidad. Pensamos que quizá esto siempre ha sido así, pero no. El yo tiene un origen, se va creando, se va formando, se va constituyendo. Y el recién nacido, justamente cuando recién está nacido, no tiene su yo formado. No tiene un yo constituido, por lo tanto, no puede haber relación objetal, porque no tiene un yo desde el cual establecer esa relación objetal. No hay relación objetal al nacimiento, no hay relación objetal ni objeto constituido. ¿Por qué? Porque el recién nacido viene al mundo en un estado de indiferenciación. No puede distinguir lo propio de lo ajeno, recibe todos los estímulos sin poder diferenciar los que vienen del interior, los estímulos interoceptivos,
de los que vienen del exterior, exteroceptivos. Tanto las relaciones objetales como el objeto irá apareciendo progresivamente en el transcurso de este primer año de vida. Una aclaración que es muy importante tener en cuenta a la hora de leer el libro es que hay un error de traducción que es el siguiente, que es muy común en psicoanálisis, que es traducir el concepto trieb, que significa pulsión, como instinto. En el libro, si ven la traducción de Aguilar, que es la con la que estamos manejándonos, aparece como traducido como instinto, el concepto de trieb. Bueno, eso es un error, porque el instinto da cuenta de una conducta animal, prefijada, universal, no aprendida, etcétera, etcétera. Común a todos los miembros de la especie. Bueno, eso no es lo que se está tratando de transmitir en psicoanálisis. No es el concepto más adecuado. Lo más adecuado sería hablar de pulsión, que da cuenta de una tendencia del sujeto, que va a establecer una relación, pero contingente, no necesaria. No hay un objeto que satisfaga la pulsión universal, sino que el objeto de la pulsión es contingente. Bien, hecha esta aclaración de la traducción, vamos a pasar a estudiar y a pensar qué es lo que dice Spitz de este desarrollo que se da durante este primer año de vida de la relación objetal. Dijimos que al principio no existe relación objetal porque no existe el yo. A medida que vaya transcurriendo este primer año de vida, el recién nacido que está en estado de indefensión va a ir adquiriendo independencia de la ayuda respecto de la ayuda de los demás. Una progresiva independencia, un progresivo proceso de independización. Durante el primer año de vida, el niño va a ir independizándose y durante el primer año de vida va a ir apareciendo la relación objetal. En este desarrollo de la relación objetal del niño con la madre, vamos a identificar 3 estadios. El primero es el estadio preobjetal. El segundo es el estadio del objeto precursor. Y el tercero es el estadio del objeto propiamente dicho. Además de existir estos 3 estadios, hay 3 organizadores del desarrollo y van a entrar en relación los estadios con los organizadores, porque va a haber un estadio, luego va a aparecer un organizador que va a dar lugar al otro estadio y luego va a haber otro organizador que va a dar lugar al siguiente estadio. Ya esto va a quedar claro cuando lo desarrollemos, pero bueno, me adelanto y explico que además de los estadios existen organizadores. Ahora vamos a ver qué son los organizadores y vamos a ir explicando un estadio, un organizador, un estadio, un organizador, porque así se va desarrollando temporalmente el desarrollo de la relación objetal. El primer estadio entonces es el estadio preobjetal, que se da desde el nacimiento hasta el tercer mes. Son los primeros 3 meses de vida, por lo general. Como decíamos recién, acá hay un fenómeno que es el de la indiferenciación. ¿Qué es la indiferenciación? Es un estado de organización primitiva en el recién nacido en el cual éste es incapaz de diferenciar un objeto de otro o incluso lo que le rodea de su propia persona. Esto que decíamos, los estímulos interoceptivos o propioceptivos de los exteroceptivos. Inicialmente, el recién nacido no contempla el mundo exterior, sino que toda su percepción ocurre en función del sistema interoceptor. Las respuestas que el recién nacido manifiesta tienen lugar en función de la percepción de necesidades comunicadas por este sistema interoceptor. Y de a poco
va tomando conciencia o va percibiendo más el mundo exterior. Cuando se aproximan los 3 meses, cuando va llegando al tercer mes, aparece el primer organizador del desarrollo. ¿Qué es un organizador? Un organizador puede definirse de la siguiente manera. En el proceso del desarrollo hay etapas muy específicas en las cuales acontecen grandes cambios, donde ocurre una reorganización completa de la estructuración física y psíquica. Es como un cierto despertar, un cambio de nivel de la organización psíquica. Un organizador es una estructura, entonces, que se desarrolla en un determinado momento, en un determinado punto, en el que se juntan, en donde se entrecruzan diferentes líneas del desarrollo. Por lo que un organizador es el resultado de un proceso de integración. Es un momento en el desarrollo en el cual diferentes líneas de desarrollo, diferentes procesos, diferentes cambios se dan en conjunto, en simultáneo, se integran. Los organizadores tienen gran importancia. ¿Por qué? Porque si un organizador se establece, el niño o la niña puede seguir en la dirección esperable de su desarrollo. Pero si el organizador no aparece, pueden surgir problemas y desviaciones en el desarrollo. Bien, una vez aclarado qué es esto, qué es un organizador, pasemos al primer organizador. Dijimos que veníamos del primer estadio, que es el estadio preobjetal, y que este dura desde el nacimiento hasta el tercer mes de vida, y que en el tercer mes va a aparecer el primer organizador. El primer organizador es la sonrisa del tercer mes. Decíamos que antes de este organizador, el niño estaba más concentrado en sus percepciones internas, que confundía lo externo con lo interno, el yo con el no yo, porque no está el yo formado, y que hay un estado de indiferenciación. Bueno, ya este primer organizador permite una cierta organización justamente y una cierta diferenciación. ¿Por qué? Y un cierto aumento de la atención hacia el mundo exterior también. Porque a partir del tercer mes, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que el niño o la niña contestará con una sonrisa al ver un rostro adulto. Esta es la primera manifestación activa, dirigida e intencionada. Acá hay que hacer una aclaración. Esta percepción del rostro humano, esta identificación y esta respuesta, esta sonrisa como respuesta al ver un rostro humano, no es una verdadera relación objetal aún. ¿Por qué? Porque lo que el niño o la niña percibe no es ni un compañero, ni una persona, ni un otro, ni un objeto, sino lo que el autor va a denominar una señal o una gestalt señal. ¿Qué es esto? Una forma. Lo que el niño va a percibir es una forma, no la totalidad del rostro humano, no identifica todo el rostro humano, sino una forma de T. Esta forma de T está constituida por la frente, los ojos y la nariz. Todo eso forma una T. Es por esto, por el hecho de que el niño no identifica al otro en su totalidad, sino solo una forma, solo una gestalt, que el siguiente estadio se llama del objeto precursor, porque es justamente precursor al objeto, no es el objeto propiamente dicho. El niño no reconoce las cualidades esenciales del objeto todavía, sino atributos superficiales. ¿Cómo es que Spitz se da cuenta de esta cuestión de la Gestalt señal? Bueno, mediante la experimentación. Él coloca máscaras enfrente del niño y el niño sonríe. Pero si esa máscara la coloca de costado, de perfil, de modo tal de que la T, conformada por la frente, los ojos y la nariz,
no pueda verse, el niño no sonríe. También el niño sonríe frente a la madre, pero también sonríe frente a otras personas, o sea que no identifica a la madre todavía por sus rasgos esenciales, por sus características propias, sino que identifica este atributo superficial de la T que puede ser de cualquier persona. A cualquier persona le va a sonreír, porque no le está sonriendo a una persona en particular, sino a esta señal que percibe y que logra reconocer. Es por esto entonces que, como ya dijimos, el segundo estadio es el estadio del objeto precursor. Se identifican características superficiales, pero no las cualidades esenciales del objeto. La sonrisa frente al rostro humano es la primera relación objetal, pero es una relación precursora, no es una relación propiamente dicha. Bueno, esto va a ocurrir, este segundo estadio, el estadio del objeto precursor, entre los 3 meses y los 6 a 8 meses. Porque entre los 6 y los 8 meses aparece el segundo organizador. El segundo organizador que se llama la angustia del octavo mes. La angustia del octavo mes es el segundo organizador. ¿Qué ocurre? Entre los 6 y 8 meses ocurre que el niño o la niña comienza a lograr distinguir y diferenciar a la madre de un extraño. Por lo tanto, ya a esta altura no le va a sonreír a todo el mundo. Por eso se llama la angustia del octavo mes. Ya vamos a desarrollarla más. Es importante tener en cuenta entonces que este es el segundo organizador. La angustia del octavo mes es un organizador. ¿Por qué? Porque permite identificar a un compañero humano conocido de un extraño. Identificar a alguien que conocemos y diferenciarlo de alguien que no es una etapa en la organización psíquica. Y se llama la angustia del octavo mes, este organizador, entonces, ¿por qué? Porque el niño al ver a la madre no va a llorar, no va a angustiarse, porque la identifica, porque la reconoce, porque sabe que es alguien conocido y cercano y de confianza, pero al observar a otras personas extrañas va a sentir angustia y va a llorar. Por eso este segundo organizador se llama la angustia del octavo mes. La angustia del octavo mes entonces se caracteriza porque es lactante, llora al verse alejado de la madre y solo se calma con la presencia de la madre. Otro nombre que tiene este organizador también se lo suele llamar como angustia frente al extraño, ya que acá aparecen los primeros indicios de discriminación, de diferenciación entre un rostro conocido y uno extraño. Lo que ocurre también es algo que vamos a desarrollar en otro momento cuando veamos Piaget y el desarrollo cognitivo, es que en este periodo, en el octavo mes, aún no está desarrollado lo que se llama permanencia de objeto, es decir, el niño cuando ve que la madre desaparece de su vista cree que desapareció, que quizá no la va a ver más. No logra concebir todavía que la madre no está, pero que va a volver. Al no tener desarrollada la permanencia de objeto, que desaparezca de la vista la madre genera gran angustia y solo se calma frente a la presencia nuevamente de la madre. Este organizador, este segundo organizador, que es la angustia del octavo mes, da lugar a un nuevo estadio, que es el tercer estadio, el estadio del objeto propiamente dicho. ¿Por qué? Porque como a partir del octavo mes el niño ya logra identificar las características esenciales de la madre y distinguirlas, discriminarlas, diferenciarlas de un extraño, entonces ahí ya sí hay una relación entre sujeto y objeto, ya se puede comenzar a dar esa relación propiamente dicha, objetal, esa relación objetal propiamente dicha entre el sujeto y el objeto, porque ya se va conformando el sujeto y ya va pudiendo establecer paulatinamente cada vez más una relación con el objeto y distinguir las características esenciales de este objeto. Y ahora pasemos al tercer organizador.
El tercer organizador se llama el no de los 15 meses. ¿Y en qué consiste el no de los 15 meses? Bueno, ¿qué ocurre? Que a esta altura de la vida, el infante ya está caminando, ya se ha alargado a caminar, ha comenzado con la locomoción. Y ocurre que los niños tratan de tocar todo y de meterse todo a la boca, de tocar el enchufe, de tocar lo que no hay que tocar cosas que son peligrosas. Y frente a esto, ¿qué ocurre? Que la madre o el cuidador, la madre, cuando digo la madre, esto no lo aclaré al principio, pero es importante, es la madre o quien haga la función de la madre o quien haga la función del cuidado. Decimos la madre para no estar todo el tiempo diciendo la madre o el cuidador o quien cumple la función de la madre o la abuela que hace las tareas de cuidado. Bueno, es importante tener en cuenta que no estamos hablando de una figura biológica fija, sino que estamos hablando de una función. Es una función que alguien cumple, la de maternar, la del cuidado. Bien, decíamos entonces que a los 15 meses está este tercer organizador, que es el no de los 15 meses, que consiste en que el niño o la niña está cada vez con niveles mayores de independencia debido a que ha logrado la locomoción y está logrando independizarse y poder caminar solo, y toca cosas que no hay que tocar, que son peligrosas. Y frente a esto, la madre o el cuidador o quien haga las veces de madre o el tutor o quien sea le dice no. Aparece el no explícito: no hagas eso, aparece la negación. El niño entonces a esta altura está teniendo mayor autonomía debido a la capacidad de locomoción, de motilidad, y aparece el no. Y frente a esto, el niño utiliza lo que en psicoanálisis se llama un mecanismo de defensa, porque el no angustia, ¿sí? Y entonces el sujeto con la angustia hace algo. Existen muchos mecanismos de defensa estudiados por Freud y estudiados y desarrollados aún más por la hija de Freud, Anna Freud. Los mecanismos de defensa pueden ser la negación, negar que algo está ocurriendo, la proyección, no, esto le pasa a otro, no a mí, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay un mecanismo de defensa muy específico que el niño utiliza, que es la identificación con el agresor, así se llama. El niño se siente agredido por este no de la madre, por una madre que le dice que no a las cosas que intenta hacer, y entonces se identifica con ella y es el niño quien empieza a decir no, no, no a todo. Entonces, repito, en este tercer organizador se da un mecanismo de defensa que se llama identificación con el agresor. Si la madre le dice no al niño, la madre es como esa agresora, el niño esto lo frustra, lo angustia, y como mecanismo defensivo se identifica con ella y le empieza a decir él a ella no, 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 a todo, a cualquier cosa, a la madre, al padre, a cualquier persona con la que se encuentra, le dice no, 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 no. Si ustedes han estado con niños de esta edad van a ver que esto es muy visible. Bien, hasta aquí entonces hemos estudiado los tres organizadores y los tres estadios. Ubiquen temporalmente, hagan como una línea del tiempo y ubiquen los tres estadios y marquen también los tres organizadores como forma didáctica para comprenderlo, y vean, si vuelven a escuchar este video, cómo un organizador da paso al siguiente estadio. Nos quedan por ver las patologías y los trastornos de la infancia vinculados a las relaciones objetales, cuando las relaciones objetales son o bien impropias o bien insuficientes. Bien, tenemos que ver entonces las deformaciones y desviaciones de las relaciones objetales, pero antes de entrar en este tema y ver las clasificaciones, quiero contarles una investigación que hizo Spitz, que es muy importante y es la razón por la cual estamos analizando este libro, que fue la siguiente. Bueno, antes de decir la investigación les voy a hacer una pregunta.
¿Cuáles son las necesidades básicas fundamentales de un recién nacido sin las cuales no puede sobrevivir? Esa sería la pregunta. Pueden poner pausa y pensarlo. Bien, ahora voy a contestarlo. Es muy probable que se les haya venido a la mente alimentación, o sea, comida, bebida, sueño, calor, vestimenta, pero es probable que las primeras respuestas que hayan dado o que se les haya ocurrido acaso incluso decir una cosa diferente, como por ejemplo afecto, amor. Bueno, en esto consiste la investigación de Spitz. Él descubrió que los niños y las niñas que estaban privados de afecto no sobreviven. Él observó que en los hogares para niños había muchas enfermeras haciendo su trabajo lo mejor posible, porque, bueno, en realidad muchas enfermeras, pero comparado con la relación que había con la cantidad de niños, eran pocas, y que las enfermeras hacían todo lo posible y no les alcanzaba el tiempo para darles cariño a los niños, o sea, a los recién nacidos, a los niños que estaban aquí institucionalizados, les daban la leche, los dormían, pero, o sea, los niños no sufrían, digamos, ni de sueño, ni de hambre, ni de frío, y sin embargo muchos morían. ¿Por qué? Porque no tenían afecto. Esto es importantísimo en la investigación de Spitz. Él observó que la carencia afectiva en el recién nacido produce trastornos. Y es lo que vamos ahora a estudiar más detalladamente, a clasificar y a pensar. Bien, tenemos que hablar ahora entonces de las deformaciones y desviaciones de las relaciones objetales. Hay por un lado relaciones madre-hijo impropias y por otro lado relaciones insuficientes. Las relaciones impropias dan cuenta de una modificación de lo cualitativo y las relaciones insuficientes dan cuenta de un cambio cuantitativo de afecto, o sea, más o menos afecto, déficit de afecto. Nos vamos a concentrar en estas últimas, en las relaciones madre-hijo insuficientes, en donde hay una modificación a nivel cuantitativo. Aquí podemos identificar dos trastornos o dos fenómenos: la privación emocional parcial y la privación emocional total. Comencemos entonces a analizar y describir los trastornos vinculados a la carencia afectiva. Tenemos aquí, como dijimos, la carencia afectiva parcial y la carencia total. Vamos a leer del libro, del capítulo 12, lo que este libro dice sobre la carencia afectiva parcial. Dice el texto: en unos estudios realizados con la ayuda de Catherine M. Wolf sobre un total de 170 niños observados durante año y medio, hemos encontrado 34 que, tras un mínimo de 6 meses de buenas relaciones con sus madres, se vieron privados de esta durante un periodo más o menos largo. El sustituto de la madre que se les proporcionó durante el periodo de separación no les satisfizo. Estos 34 niños presentaron un cuadro clínico que progresaba de mes en mes en función del tiempo que duraba la separación. Primer mes: los niños se vuelven llorones, exigentes y se aferran al observador que toma contacto con ellos. Segundo mes: los lloros se transforman en chillidos, hay pérdida de peso, estancamiento del desarrollo. Tercer mes: rechazo del contacto, posición patognomónica. Los niños permanecen la mayor parte del tiempo acostados boca abajo en la cuna. Insomnio, continúa la pérdida de peso, tendencia a contraer enfermedades intercurrentes, generalización del retraso motor.
Rigidez de la expresión facial. Después del tercer mes, se fija la rigidez del rostro. Los lloros cesan y son reemplazados por gemidos extraños. El retraso aumenta y se convierte en letargia. Y ahora presten atención a esto. Hasta ahí vimos las características del cuadro mes por mes. Y ahora escuchen. Si se restituye la madre al niño o se consigue hallar un sustituto aceptable para este antes que transcurra un periodo crítico situado entre los finales del tercero y del quinto mes, el trastorno desaparece con sorprendente rapidez. Hemos llamado a este trastorno depresión anaclítica, debido a la semejanza que presenta con el cuadro clínico de la depresión en el adulto. Como bien leímos recién, una de las condiciones necesarias para la adquisición de la depresión anaclítica es que el niño haya estado, antes de estar privado de afecto, que haya estado anteriormente en buenas relaciones con su madre. Cuando las relaciones de un principio con la madre o con la figura que cuida son malas y se los separa porque o bien, no sé, la madre fallece, se terminan siendo institucionalizados en estos lugares para menores. Bueno, cuando esto ocurre y han tenido previamente relaciones malas con la madre, el trastorno que se presenta es diferente, es de otra índole, es otro trastorno que tiene que ver con la carencia total. El otro era carencia parcial porque hubo un primer momento de buenas relaciones y de buen vínculo con la madre. Esto de que da cuenta de la importancia, de la gran importancia de las relaciones objetales y de la relación libidinal con la madre, libidinal en el sentido de amoroso, que el niño reciba amor, sea investido por la libido de un otro que lo cuida en el desarrollo. Es muy importante en el desarrollo este cuidado y esta libidinización del infante. Entonces, por un lado tenemos la depresión anaclítica, que es cuando hubo un primer momento, un periodo de 6 meses como mínimo de buenas relaciones con la madre y luego privación afectiva, pero cuando no hubo nunca buen vínculo materno desde el nacimiento, hubo separación directamente y siempre hubo carencia afectiva, aparece otro trastorno, que es la carencia total y que tiene unas consecuencias mucho más graves. Entonces, en la carencia afectiva total tienen que haber sido menos de 6 meses de vínculo con la madre o de buen vínculo con la madre, o ningún mes de buen vínculo con la madre. Y acá vamos a leer qué dice el libro respecto a esto. Leo un fragmento. Estoy en la página 110. Los lactantes fueron destetados a los 3 meses. Entonces se les confió a los cuidados de una niñera que atendía a 10 niños y a veces a más. En lo que respecta a la parte material, los cuidados que recibían eran perfectos: alimento, alojamiento, atenciones de higiene, etc. Eran iguales o mejores que en las otras instituciones que hemos observado. Pero al ocuparse la niñera al mismo tiempo de 10 niños, estos recibían solo una décima parte de las provisiones maternas afectivas, lo que se puede considerar como una total carencia afectiva. Una vez separados de la madre, estos niños pasaron rápidamente por los estados que hemos descrito en los casos de privación parcial. Tras ello, el retraso motor se hizo plenamente evidente. Estos niños de pasividad total yacían en sus cunas con el rostro vacío de expresión, con aire generalmente idiota, y bueno, ahí la palabra es un poco fuerte, pero en estos libros viejos a veces se usa esa palabra así descriptivamente, y presentando con frecuencia una coordinación ocular defectuosa. No llegaron siquiera al periodo en que el niño consigue darse la vuelta, de modo que ni aún podrían presentar el cuadro patognomónico acostándose boca abajo cuando alguien se aproxima. La poca resistencia a las infecciones, por una parte, y el deterioro progresivo, por otra, dieron a estos niños un porcentaje extremadamente elevado de marasmo y muerte. Acá, bueno, el texto está mostrando esto que les decía recién, de que la carencia afectiva lleva a la muerte, así como la falta de alimento, la falta de bebida y el frío extremo o el calor extremo
La falta de contención, de libidinización, de un otro que aloje a ese niño en su deseo, que lo quiera, que lo invista de su energía libidinosa, amorosa, produce estragos, produce el marasmo y la muerte. Cuando se priva al niño de las relaciones con su madre, sin ser ésta reemplazada por otra, se le despoja absolutamente de sus provisiones libidinales, de sus provisiones amorosas, afectivas, que son necesarias y fundamentales para la vida y para el desarrollo del primer año de vida del niño. Con esto terminamos este texto. Espero que haya quedado claro la función del afecto y la importancia del mismo en el primer año de vida del niño.